El misterio de Oshihiri. La historia comienza en una mansión durante la noche, donde Fuji, una estudiante, se encuentra perdida y aterrorizada. Se siente confundida hasta que se encuentra con Oshikiri, quien la observa fijamente. Él intenta atraparla para que se calme, pero al verlo, ella grita suplicando que la deje ir, pidiendo regresar a casa y que no le haga daño. Sus palabras despiertan la curiosidad de él sobre lo que le pudo haber hecho antes. Ella logra zafarse de su agarre y corre, pero de repente su figura comienza a desvanecerse ante los ojos de Oshihiri, dejándolo con muchas preguntas sobre la mansión y la posibilidad de que haya una puerta dimensional hacia otro mundo. En la siguiente clase, Wachira observa a Fuji nuevamente, cuestionándose sobre ella, ya que hoy parece que no ha pasado nada, y se muestra alegre como siempre, a diferencia de la persona que conoció la noche anterior. Él piensa que definitivamente deben ser dos personas diferentes. Además, considera que la Fuji que vio anoche podría ser de otra dimensión que se perdió en este mundo o que la conoció antes de regresar a su dimensión original. Mientras él sigue pensando y observándola, Fuji se da cuenta y lo mira. Él finge mirar hacia otro lado y no le cuenta a nadie sobre lo extraño que vivió. Wachikiri piensa que si es así, en la mansión o su casa debe haber una tercera puerta dimensional que lleva a otro mundo, uno similar a este, y tal vez Fuji sea de ese otro mundo. Sin embargo, aún se pregunta cómo llegó a su casa. Poco después, Fuji se acerca a él y le entrega el cuaderno de clase, ya que hoy le toca a él. Ella le pregunta si realmente no tiene nada que decirle, notando su mirada, como si quisiera preguntar algo. Oshikiri le responde que no quiere hablar con ella y que no la está mirando. Pero Fuji dice que está segura de que lo ha visto mirándola. Sin embargo, no dice nada más y deja el cuaderno antes de alejarse. Luego, Aoyama, un compañero de clase, se acerca y bromea sobre el interés de Oshihiri en Fuji, mencionando que los ha visto hablando animadamente. También dice que alguien tan tímido como él no es adecuado para ella, y se burla de que él es mucho más bajo que Fuji, sugiriendo que se verían ridículos caminando juntos. Las burlas de su compañero hacen que Oshihiri pierda la paciencia y se lance a pelear. Como nunca antes había peleado, termina recibiendo golpes de Aoyama. Fuji, que estaba observando, tiene que intervenir para separarlos. Esa noche, la ira por ser menospreciado y humillado frente a sus amigos le impidió dormir. De repente, en medio del silencio, escuchó que alguien llamaba su nombre. Al prestar atención, se dio cuenta de que el sonido provenía de la puerta de su habitación. Al abrir la puerta, se encontró con Aoyama, que tenía un cuerpo enorme y una piel viscosa, gritando su nombre y amenazando con matarlo. Al ver esto, Oshikiri casi grita que es un monstruo de gran tamaño. Aoyama lentamente extendió su mano para atraparlo, pero de repente su cuerpo comenzó a derretirse, convirtiéndose en una especie de líquido. Al día siguiente, Oshikiri observó a Aoyama durante la clase, preguntándose si había algo extraño en él, pero parecía que todo estaba normal. Al final de la tarde, al salir de clase, no era la clínica, sino que regresaba a casa con Fuji, quien le comentó que había oído que la casa de Oshikiri era como un manicomio europeo, por lo que quería que él la llevara a verlo con sus propios ojos. Así que, aunque Oshikiri intentó disuadirla, ella iba a encontrar algo extraño en la casa. Pero al final, no pudo resistir su insistencia y decidió llevarla a casa. Cuando se acercaban, ella mostró una gran emoción al ver la pared de la casa, pero Oshikiri le advirtió que aún estaba a tiempo de dar la vuelta. Sin embargo, Fuji no escuchó y dijo que ya que habían llegado, debía entrar a echar un vistazo. Como no podía disuadirla, decidió contarle lo que había encontrado, mencionando que en esa casa había un pasaje a otro mundo, aunque no había una puerta para entrar y salir. En ese mundo alternativo, todo era similar a nuestro mundo, porque ya había visto a alguien que se parecía a él. Luego, le advirtió por última vez
que no debería involucrarse en asuntos sobrenaturales, pero Fuji insistió en que quería entrar a verlo, argumentando que lo que decía sobre ver a alguien parecido a él sonaba increíble. Oshikiri, deseando que solo fuera una ilusión, la llevó a través de la pared de la casa, advirtiéndole que tuviera cuidado. Pero en el momento en que cruzaron la pared, de repente, Fuji había desaparecido, lo que sorprendió mucho a Oshikiri. No importaba cuánto la buscara, no podía encontrarla, y después de 3 días sin que Fuji apareciera en la escuela, comenzó a pensar que podría haber entrado en otro mundo al cruzar la pared de la casa. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, de repente escuchó un sonido extraño afuera. Al salir a investigar, se encontró con una criatura que parecía una masa gelatinosa en capas, pero el sonido que escuchaba era similar a la voz de Fuji, quien lo acusó de ser la causa de su estado. Ella exigió que la devolviera a la normalidad, o de lo contrario, la maldición caería sobre él. Parecía que cuanto más enojada se ponía, más grande se volvía, llenando el pasillo. Antes de que su cuerpo estallara, un líquido espeso se esparció, y su forma comenzó a derretirse, dejando solo un cráneo y un mechón de cabello en el suelo. Al ver esto, Oshikiri no podía estar seguro de si esa era realmente Fuji, en este mundo o en otra dimensión, a pesar de que la voz sonaba igual. Entonces se preguntó quién era realmente Fuji, su amiga, o si en otro mundo hay una criatura así, seguramente ocurrirían cosas aterradoras. Justo cuando pensaba esto, de repente, vio a alguien que estaba en el segundo piso aparecer en el primero, lo que lo confundió. Mientras estaba aturdido, escuchó la voz de Fuji, que provenía de una habitación cercana. Al asomarse, se encontró con otra versión de sí mismo, sosteniendo una jeringa, preparándose para inyectar a Fuji, quien estaba atada. Ella intentaba suplicar y gritar que no debía hacerle eso, pero la otra versión no la escuchaba, y decía que no podía detenerse, ya que su experimento apenas comenzaba. Además, mencionó que en el experimento anterior con Aoyama, todo había salido mal, porque Aoyama había crecido demasiado. Luego, planeaba experimentar con Fuji en esta dimensión, ya que su cuerpo era demasiado grande y líquido. Quería dejar los restos del experimento en esta dimensión para enviar los fracasos de vuelta al mundo normal. Y era una buena noticia que Fuji, de ese mundo, hubiera llegado accidentalmente, lo que le daba la oportunidad de probar una nueva droga que había desarrollado, esperando que esta vez no fallara como la anterior. Al escuchar esto, Fuji intentó suplicar para que la dejaran ir, sin saber que estaba pidiendo ayuda a Oshikiri de otra dimensión. Justo cuando Oshikiri, que estaba espiando desde el mundo normal, se lanzó para detenerlo antes de que se lanzó hacia su brazo, y ambos Oshikiri comenzaron a pelear, pero al final, Oshikiri de la dimensión equivocada terminó accidentalmente inyectándose con su propia jeringa en la garganta. En cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a transformarse. La sustancia inyectada hizo que sus huesos se alargaran y crecieran, causando que su piel se rasgara y su torso se retorciera de forma grotesca. Fuji, al ver esto, y aún sin poder distinguir entre los dos Oshikiri, comenzó a llorar. Lo que conocía de él la ayudó a recuperar la cordura, y le dijo que ese era Oshikiri de otra dimensión. Antes de que su forma se desvaneciera, él les advirtió que no pensaran que matarlo significaba que todo había terminado, porque había innumerables mundos alternativos, y no olvidaran que había más Oshikiri en casa, locos por los experimentos. Luego, su forma se desvaneció. Sin embargo, después de que Oshikiri logró retener a Fuji, ella le preguntó si aún podían regresar a su mundo original, pero antes de que él pudiera responder, apareció otra versión de Oshikiri caminando desde atrás, sin que ellos se dieran cuenta. La profesora Yad. La escena comienza en la escuela por la mañana, después de que las vacaciones de verano han terminado. Todos los estudiantes parecen no querer regresar a clases, excepto Kayama, el líder de la clase, que entra con una actitud fresca, porque ama aprender y siempre está entre los mejores en los exámenes. Después de que entra en el aula, su amigo Sato rápidamente le pide que le copie la tarea. Pero en el momento en que ambos están hablando, un muñeco vuela y aterriza en el cuaderno de tareas.
Cuando Kayama lo ve, se da cuenta de que es el muñeco de Soichi, que le gusta lanzar cosas a sus compañeros. Entonces se acerca para advertirle y le dice que lo denunciará al maestro, pero Soichi solo se queda sentado, actuando como si no supiera nada, y sonriendo para ocultar su nerviosismo. En un momento, la maestra Yanagida entra al aula, y Kayama aprovecha la oportunidad para denunciar a Soichi, pero parece que la maestra también tiene un muñeco en la mano que está listo para lanzar. Esto deja a todos los estudiantes confundidos, preguntándose por qué la maestra se comporta de manera tan extraña, como si no fuera la misma maestra de siempre. En realidad, no es la verdadera maestra, sino un muñeco gigante creado por Soichi, que ha sido encantado para cobrar vida y tener los recuerdos de esa persona, aunque de manera incorrecta. Esto lleva a que durante el recreo, la maestra de peluche juegue con Soichi frente al edificio, lo que sorprende a otros maestros y estudiantes que pasan, preguntándose por qué la maestra está actuando de manera tan extraña. Algunos estudiantes comienzan a sospechar por qué la piel de la maestra parece estar hecha de tela. Además, en la clase, la maestra enseña de manera desorganizada, olvidando lo que está haciendo, incluso cambiando de ciencias a matemáticas y enseñando números que son apropiados para el jardín de infantes. Aquellos que no pueden soportarlo o se atreven a quejarse de la maestra terminan siendo castigados, obligados a correr alrededor del campo 100 veces, ya que la maestra dice que no están prestando atención a lo que enseña, lo que les hace no entender. Pero dado que la maestra es la maestra, los estudiantes deben obedecer, y aquellos que deben salir a correr alrededor del campo 100 veces terminan exhaustos. Soichi observa en secreto y se burla de ellos. Los compañeros de la escuela saben que Soichi disfruta jugar con objetos y lanzar maldiciones, así que le preguntan qué le hizo a la maestra para que se comportara de manera tan extraña. Soichi, que se cree un dios y superior a todos, finge no saber nada, antes de salir corriendo. Sin embargo, en el momento en que intenta saltar la pared, Kayama, que lo sigue, le agarra los pantalones, revelando el trasero de Soichi en plena luz del día. Al ver esto, Kayama no puede contenerse y decide dejarlo ir. Esa tarde, Soichi, sintiéndose avergonzado por lo que le había pasado, planea vengarse y comienza a lanzar una maldición. Esto resulta en que al día siguiente, Kayama aparece con un bigote, lo que provoca risas entre sus compañeros, aunque algunas chicas piensan que el bigote le da un aire interesante. Poco después, la maestra Yanagida entra al aula furiosa y le dice a Kayama que siendo solo un estudiante de primaria, ¿por qué se atreve a dejarse crecer un bigote? La maestra saca una navaja para afeitarle el bigote, pero termina tropezando y se corta un dedo, aunque no parece sentir dolor ni sangrar. Esto hace que Kayama esté seguro de que la maestra Yanagida debe ser solo un muñeco gigante. En el momento en que se levanta, la maestra apunta la navaja hacia su cara y parece que la situación está a punto de salirse de control. Afortunadamente, Kuso llega justo a tiempo y le dice a la maestra que el director la está llamando. Al escuchar esto, la maestra Yanagida se detiene y se dirige al director, pensando que podría recibir un bono. Después de que se va, Kayama recoge el dedo que se había caído de la maestra y se da cuenta de que no es un dedo real, sino que ha sido fabricado. Mientras todos en el aula están ocupados, Feichi, que observa la situación desde lejos, muestra una expresión de descontento al darse cuenta de que todos han comenzado a entender que la maestra Yanagida es un impostor. Cuando Kuroso escuchó esto, decidió pedir a algunos estudiantes que la encontraran en su casa esa tarde, ya que quería probar algo relacionado con la maestra Yanagida. Al día siguiente, hubo rumores de que la maestra Yanagida había estrangulado al director y desaparecido. Esa tarde, mientras los estudiantes esperaban a Kuroso, de repente apareció una sombra oscura que parecía Kuroso, pero cuando su rostro se iluminó con la luz, todos los estudiantes casi se desmayaron al ver que Kuroso se parecía a un muñeco de trapo aterrador. Ella comenzó a perseguir a los niños, y Sato tropezó y cayó. Al ver que la situación no era buena, Kayama miró a su alrededor y encontró una fogata con alguien sentado al lado. Así que decidió tomar una rama encendida y la apuntó a los ojos de Kuroso, provocando que se incendiara. Debido a que ella era un muñeco de tela, el fuego se propagó rápidamente y no pudo soportarlo,
así que finalmente huyó. Después de eso, todos los amigos coincidieron en que la única persona que podría haber hecho algo así y estar detrás de todo era Soichi. Así que se escondieron para observar a Soichi en su casa, justo cuando él salía, lo que les dio la oportunidad de espiar y ver qué estaba planeando. Entonces descubrieron la verdad de que Soichi estaba secretamente creando un muñeco de Kayama, pero parecía que aún no estaba terminado, ya que le faltaban ambos brazos. Se les ocurrió un plan: esperar a que Soichi terminara de crear el muñeco, para saber cómo se sentían y dónde estaban la maestra Yanahida y la verdadera maestra Kuroso. Decidieron que Kota se escondiera para observar a Soichi. A la mañana siguiente ocurrió un incidente en la escuela, cuando el muñeco de Kuroso, que había sido incendiado, comenzó a causar estragos y a lastimar a los estudiantes. Mientras tanto, Soichi había logrado crear el muñeco de Kayama y le lanzó un hechizo, ordenándole que corriera desnudo alrededor de la escuela como castigo por la vergüenza que le había causado. En ese momento, Kota, que estaba espiando, salió para exponer el malvado plan de Soichi. Al darse cuenta de esto, Soichi se apresuró a salir de su casa, pero el hechizo que había lanzado sobre el muñeco de Kayama también comenzó a funcionar, haciendo que el muñeco lo persiguiera. Así comenzó el caos. De repente, el muñeco de Yanahida apareció y le invitó a Soichi a jugar a lanzar clavos, pero Soichi respondió que no podía, porque iba a seguir el trabajo de su último muñeco. En la escuela, el muñeco de Kuroso continuaba causando estragos hasta que encontró a Kayama, quien estaba exhausto porque su propio muñeco le había robado energía. Sin previo aviso, el muñeco de Kayama corrió rápidamente. Al ver esto, Kuroso explotó de ira por la humillación que había sufrido y se lanzó a atacar el muñeco de Kayama, decapitándolo. En ese mismo momento, Kayama intentó escapar, pero el muñeco de Kuroso lo persiguió y él terminó siendo golpeado por clavos. Finalmente, cuando intentó escalar una cerca para huir, el muñeco de Kuroso le atrapó los pantalones, exponiendo nuevamente la trasera de Soichi. En ese momento, todos los estudiantes de la escuela no pudieron soportarlo más y decidieron romper el hechizo sobre el muñeco. Esto hizo que todos los muñecos que había creado con el hechizo se calmaran y volvieran a ser simples muñecos inanimados. Así, el extraño evento del segundo semestre llegó a su fin. Al día siguiente, encontraron a la verdadera maestra Kuroso, inconsciente en el apartamento de alguien, y vieron a la maestra Yanahida sentada junto a una fogata en el parque, luciendo melancólica. Todos fueron rescatados, y Kayama volvió a la normalidad. El coche se había ido, pero por el lado de Soichi, seguía siendo el mismo Soichi.